Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder cantarte, para poder alabarte, para poder entregar nuestra vida, Señor, y decirte que tú uses nuestra vida para tu gloria y honra. Ahora, Padre, abriendo tu palabra, queremos pedirte, Señor, que tú puedas ayudarnos a comprender las verdades que en ella están y también ayúdanos a aplicar esos principios a nuestra vida diaria, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, por favor, Mateo capítulo 21. Empezamos en el versículo 33, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 33. Usted tiene en la parte central del boletín, como siempre, el bosquejo del mensaje de esta mañana. La Biblia dice, Mateo 21, 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el precio a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Como usted puede ver en la siguiente diapositiva, tenemos los personajes principales de esta parábola. El dueño de la viña es Dios el Padre. La viña representa a la nación de Israel. Los labradores a quienes se arrienda la viña son los líderes religiosos de Israel. Los siervos son los profetas que uno a uno estuvo enviando Dios a la nación de Israel. El Hijo es el Señor Jesucristo. Y los otros labradores a los que finalmente se les encarga la viña después de habérsele quitado a los primeros labradores, somos nosotros, somos la iglesia. Dios dio responsabilidad a la nación de Israel para poder administrar los líderes religiosos, poder administrar a esta gran nación. El versículo 33 muestra esta responsabilidad usando una ilustración de la viña y del trabajo que se realizaba en la viña. El verso dice, oíd, el 33, oíd otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La imagen de este hombre, el padre de familia, representa a Dios, quien de manera personal planta una viña. Esta imagen de la viña es muy usada, aparece como
primera referencia en Isaías capítulo 5. Planta una viña, la cerca de vallado, con el objetivo de que los animales o personas que quisieran hacer daño a la viña pudieran tener, esta viña pudiera estar cuidada y salvaguardada a través de esta cerca. Cava en ella un lagar para que lo que se cosecha de la viña pueda ser procesado ahí mismo en el lagar. Edifica una torre con el objetivo de que un vigía pueda estar en ese sitio para vigilar a aquellos que quisieran venir y dañar esta viña. La torre era usada también como bodegas de almacenaje. La torre también era usada para vivienda de aquel vigía que pasaba en esa torre. Y cuando la viña está lista, cuando está completa, cuando va a llegar a producir la cosecha, cuando todos los elementos han sido arreglados, este dueño de la viña, Dios mismo, arrienda a unos labradores. Estos labradores son los judíos, la nación de Israel. Esto empieza no aquí en Mateo 21, sino mucho más antes en el Antiguo Testamento, donde Dios llega a escoger a la nación de Israel, no por mérito propio, no porque son un pueblo grande y poderoso, sino por simple gracia. Dios escoge a la nación de Israel y les encarga esta responsabilidad, para que a través de ellos, en especial los líderes religiosos, pudieran enseñar la palabra a la nación y esta nación convertirse en bendición para otros pueblos. El arrendamiento admitía tres formas: alquilar por dinero, una parte de la cosecha o una cantidad fija del producto. Usualmente, después de un año, era típico allí en Israel que el dueño de la viña enviara a sus siervos para tomar el producto, una parte del producto de aquellos arrendatarios a quienes se les había dado la viña para que ellos la cosechen. Es increíble que Dios llegue a tener tanta confianza en el ser humano para encargar sus preciosos negocios. Es Dios quien llega a confiar tanto en la nación de Israel que les encarga el manejo de la viña para que ellos puedan ser responsables y cuidar de la nación de Israel. Hermano, no era la única opción. Habían ángeles que probablemente hubieran podido hacer el mejor trabajo que lo que nosotros muchas veces lo hacemos. Pero Dios cree tanto en nosotros. Dios creyó tanto en la nación de Israel, sabiendo que no somos dignos de confianza. Dios cree tanto en nosotros que otorga a la nación de Israel y a los líderes de manera particular la confianza para darles la responsabilidad de administrar esta viña. Usted observó el versículo 43 y 44, habla de que esta viña simboliza el reino de Dios y que por no manejar adecuadamente el reino de Dios, es quitado este reino de Dios a la nación de Israel y va a ser dada a otra gente. La nación de Israel es responsable del manejo de este reino de Dios y de cada uno de los elementos. Cuando uno arrendaba una viña, por supuesto esperaba resultados. Si yo arriendo algo que tengo a otra persona, por supuesto espero tener resultados. El versículo 34 nos dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Como sucede con toda responsabilidad,
La responsabilidad debe llegar a producir resultados que demuestren el buen manejo de dicha responsabilidad o la negligencia en el incumplimiento de los parámetros que se ha mostrado. Esos son los dos caminos. Cuando confiamos en alguien, esa persona puede mostrar responsabilidad o puede mostrar negligencia. Hermano, Dios espera resultados. Él no nos ha dado todo lo que tenemos en nuestras manos, dones, talentos, familia, dinero, habilidades. No nos ha dado todo eso para que nosotros simplemente lo guardemos para provecho personal. Y es lo que llegaron a hacer estas personas. La viña produjo, había mucho fruto, pero estos líderes religiosos llegaron a utilizar todos esos resultados para sí mismos. El comercio de la religión lo vemos hasta hoy en día. Cómo gente utilizando la religión, utilizando las iglesias, se enriquece a sí misma. Y es lo que los labradores estaban haciendo. La viña era productiva y la usaron para provecho propio. A veces, ante las responsabilidades que Dios nos da, nosotros podemos mostrar también negligencia. Dios no espera una lista de razones o excusas que nos justifiquen porque no hicimos lo que deberíamos hacer. Dios espera lo que es razonable, el fruto de la viña, el resultado de que nosotros hayamos administrado adecuadamente las responsabilidades que se nos ha dado. Dios espera resultados. La nación de Israel, a quien se les encargó el reino de Dios, la viña, mostró irresponsabilidad. Esta irresponsabilidad no empezó en este momento en Mateo 21. Empezó hace muchos siglos en el Antiguo Testamento. El versículo 35 nos muestra cómo esta irresponsabilidad fue manifestada a través del trato inadecuado que esta gente dio a los profetas del Antiguo Testamento. El 35 dice: mas los labradores tomaron a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Aún una lectura superficial del Antiguo Testamento nos muestra a nosotros el hecho de que esta nación de Israel, al recibir los profetas y los sacerdotes, gente que quería servirles y ayudarles a crecer en su vida espiritual, fueron tratados de manera inadecuada. Jeremías 37 registra cómo golpeaban a esta gente. Jeremías 26 muestra cómo les mataban. Segundo de Crónicas 24 muestra cómo les apedreaban. Y la verdad es que esto es simplemente unos poquitos versículos. Primero de Reyes 18, capítulo 19, versículo 22, segunda de Crónicas 24, Jeremías 20, Jeremías 26, Jeremías 37, Jeremías 38, son solo una pequeña muestra de cómo esta nación de Israel, que recibe en primera instancia la responsabilidad de administrar el reino de Dios, cada vez que llegan los profetas y los sacerdotes, ellos les tratan mal y en vez de usarlos para crecer en su vida espiritual, les menosprecian. Siglos de este tipo de comportamiento. No años, no meses, siglos. Y Dios en su misericordia y por pura gracia continúa enviando profetas y sacerdotes. Llega un momento en la historia
en la que Dios decide mandar a su mejor profeta, a su propio Hijo, Jesucristo. El versículo 37 empieza diciendo: finalmente les envió su Hijo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Finalmente es una palabra que traduce una intensa emoción, donde Dios, por su bondad, después de tener siglos de misericordia hacia la nación de Israel, enviándole uno a uno diferentes profetas y sacerdotes, al final toma la decisión de mandar a su mejor profeta, a su propio Hijo, a su único Hijo, para ver si la nación de Israel reacciona y deja de ser un pueblo negligente, irresponsable, y empieza a mostrar diligencia en el uso del reino de Dios que había sido encargado para ellos. Es significativo que esta parábola se cuente en el último periodo de ministerio del Señor Jesucristo. Estamos a punto de que los líderes religiosos tomen a Jesucristo y le maten. Y Dios quiere darles una última oportunidad. Antes de que estos se conviertan en asesinos, les cuenta esta parábola para que sepan con anticipación el futuro y no lleguen a cometer el asesinato del propio Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuántos años tienen que pasar para que tú y yo tomemos en serio las responsabilidades que Dios nos da? La nación de Israel tuvo que experimentar siglos de oportunidad, y no la aprovecharon. Y al final, esa responsabilidad no cumplida va a llegar a producir un castigo hacia esta gente que no cumplía con su responsabilidad. Observe cómo Jesucristo llega a aplicar esta parábola a la vida de la nación de Israel y de los líderes que le están escuchando. El verso 40 nos lo dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Un método muy usado en la enseñanza en ese tiempo, cuando Jesucristo comparte esto, no por él, sino por los otros rabíes, otros maestros, era que en el proceso de enseñar uno realizaba una pregunta con el objetivo de mantener la atención y mantener el interés de la gente que estaba escuchando, y Jesucristo lo hace también de esta manera. ¿Qué hará a aquellos labradores? Y hermano, antes de ver qué contestaron ellos, pensemos qué haríamos nosotros. ¿Qué haría usted si usted tiene una viña y la alquila a otras personas y esas personas muestran negligencia en el cumplimiento de lo que se debe hacer? Y pasa el tiempo y usted les da otra oportunidad, y les da otra oportunidad, y mes a mes, y año a año, y siglo a siglo les da otra oportunidad para que mejoren. Probablemente usted y yo no esperaríamos años.
Probablemente después de unos pocos meses que la persona no está siendo responsable con esto, nosotros tomaríamos acciones. Qué tremenda bondad en nuestro Dios. Repetidamente dándonos oportunidades. Nosotros no haríamos eso con otras personas, pero nuestro Dios sí, con nosotros. ¿Qué hará con aquellos labradores? El 41 dice, le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta es la respuesta de la gente que les estaban escuchando a Jesús. Era obvio. Si no se está cumpliendo con la responsabilidad, hay que castigar y hay que quitar este arrendamiento y dar a otros labradores que sí estén dispuestos a cumplir con los parámetros que se han establecido. Para profundizar este concepto, Jesucristo va a citar la Septuaginta, el Salmo 118, versículo 22 y 23, y nosotros tenemos esa cita en el 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Observa el gráfico ahí en pantalla. Observa esa piedra angular. Esa piedra angular es Cristo. Los edificadores edificaban de manera segura y adecuada, poniendo una roca grande en la esquina de dos paredes. Esa roca servía para dar una fortaleza estructural a toda la construcción que se iba a hacer. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo llegamos a Cristo como Salvador personal, esa roca se constituye en nosotros el fundamento. Y sobre esa roca nosotros podemos construir paredes y ventanas y podemos construir una vida de buenas obras. Esa roca no se va a caer con un terremoto. Es el fundamento. Pero sabes, no todas las personas reaccionan de esa forma ante la roca. El texto dice que ante esa roca algunos van a tropezar y los que tropiezan serán quebrantados. El otro caso es cuando la roca llega a caer sobre las personas y esa roca sobre la gente les va a desmenuzar. Qué tremenda figura de la primera y la segunda venida de Cristo. En la primera venida de Cristo, la roca estaba ahí cuando les estaba hablando a los líderes religiosos. Y aquellos que rechazaban a esa roca y no hacían el fundamento de su vida, ellos se tropezaban con esa roca e iban a perdición eterna. Pero en la segunda venida de Cristo, la roca vendrá y caerá sobre toda la gente impía y será la perdición de esas personas porque siempre menospreciaron a Jesucristo y su obra. El verso 43 nos dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Ves la diapositiva? ¿Ves el cuadro? Y la siguiente, por favor. En esa. ¿Observas lo que está diciendo el texto? Ya que no han usado adecuadamente de esta responsabilidad que se les dio, ahora el reino dado a la nación de Israel, porque son un pueblo, el pueblo de Dios privilegiado, ahora ese reino es quitado y entregado a otra gente. La palabra gente en el versículo es sumamente importante porque está apuntando
a nosotros, la iglesia. Nosotros no somos el pueblo escogido por Dios. Israel es el pueblo escogido por Dios. Y es a ellos que se les dio la responsabilidad de administrar el reino de Dios con todos sus componentes. Pero al paso de los años, esta gente que incumplió esta responsabilidad, se les quitó esta responsabilidad y se les dio a nosotros, su iglesia. En la gráfica de la cruz de Cristo, todo lo que está antes, siglos antes, la nación de Israel tuvo oportunidad de administrar el reino de Dios. Y no lo hizo bien. 40 años después de la muerte de Jesucristo, un gentil llamado Tito, con todo su ejército, entró a Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Dios castigó en el año 70 después de Cristo y devastó la nación de Israel. Y en este periodo de tiempo, desde la cruz hasta el arrebatamiento, ya 2 siglos han pasado. Ese es el periodo de la iglesia, donde tú y yo hemos recibido ahora nosotros la responsabilidad de tener en nuestras manos el reino de Dios y administrarlo de manera adecuada. Y en un momento de la historia, que puede ser cualquier día de estos, Jesucristo vendrá por nosotros y nos llevará al cielo. Y esa nación de Israel que quedó en suspenso, endurecida, otra vez en estos 7 años de tribulación después del arrebatamiento, Dios otra vez dará otra oportunidad a la nación de Israel para que se arrepientan y le reciban como Mesías. Y después de esos 7 años, Jesucristo volverá por segunda vez. Mientras tanto, tú y yo estaremos aquí en el arrebatamiento durante 7 años aquí en el cielo. Y uno de los eventos que se llevará a cabo ahí en el cielo es el tribunal de Cristo. Tú y yo daremos cuentas al Señor de lo que nosotros hicimos con ahora nuestra responsabilidad de tener en nuestras manos el reino de Dios. El creyente es salvo. Y en ese tribunal de Cristo no se nos va a quitar la salvación, porque la salvación no la perdemos por nada. Pero daremos cuentas de lo que hicimos con el reino de Dios. No valdrá excusas, no valdrá pretextos. Y hermanos, si Dios le castigó a la nación de Israel por ser irresponsables en el cumplimiento de esa responsabilidad que les dio, no te quepa la menor duda que nosotros recibiremos las consecuencias si nosotros vivimos de manera negligente. La salvación no la perderemos, es su promesa. Pero en el tribunal de Cristo podremos perder las coronas que estaban destinadas para nosotros. Cuando tú a través de un mensaje como estos eres retado
a evaluar la vida y a observar cómo estamos viviendo nosotros, ¿cuál llega a ser tu reacción? Hay varias cosas, hay varias reacciones que nosotros podemos tener. Una reacción sería darnos cuenta de que hemos fallado en algunas cosas en nuestra vida y llegar a pedir perdón al Señor y volver otra vez a conectarnos con el Señor y decir, perdóname y ahora sí voy a hacer lo que tú esperas de mí. Otra reacción es salir con el mismo corazón endurecido y decir, yo no quiero que nadie se meta en mi vida y yo voy a continuar viviendo tal y como lo hago. Y no importarnos lo que Dios ha dicho. La nación de Israel que escuchó estas palabras también tuvo una reacción. El versículo 45 nos lo dice. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Te fijaste que el versículo 33 decía parábola? ¿Y te fijaste que este versículo 45 dice parábolas? El singular y ahora el plural. Nada es casual en la Biblia. Parábolas. Jesucristo había enseñado la parábola de los viñadores en Mateo 20. Había enseñado en Mateo 21, versículo 28, la parábola de los dos hijos. Y ahora en Mateo 21, 33, está enseñando la parábola de los arrendatarios malvados. Y estas tres parábolas son un conjunto de parábolas, tres oportunidades que Jesucristo está dando a la nación de Israel para que reaccione y se dé cuenta que ahora el castigo es inminente. Y en vez de arrepentirse, buscaron cómo echarle mano. Y no lo hicieron porque tenían miedo al pueblo. Y hermano, tú y yo no nos vamos a librar de las consecuencias. Seremos salvos porque es su promesa. Pero las consecuencias de no haber hecho lo correcto, las cosecharemos. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con el encargo que Dios nos ha dado? Él nos ha dejado el reino de Dios. Ahora tú y yo somos administradores del reino de Dios. Ese reino tiene un mensaje que nosotros necesitamos comunicar. Más gente necesita formar parte de ese reino y el evangelio es la manera en que la gente incrédula llega a recibir a Cristo como Salvador personal y forma parte de ese reino. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo con el mensaje del evangelio que se nos ha encargado a nosotros? ¿Estamos haciéndole quedar bien a Dios? Cuando la gente nos ve hablar y nos ve vivir y nos ve y ve nuestro comportamiento, se da cuenta que nosotros somos parte del reino. Hay una diferencia en nuestra manera de vivir. Se nota que somos diferentes, se nota que hay un testimonio, hay un ejemplo. ¿Cómo estamos administrando los dones y talentos que Dios nos ha dado? Usándolos para nuestro propio provecho personal en vez de usarlo para el engrandecimiento de su reino. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que mes a mes entra? Para que nuestra vida aquí en la tierra sea más cómoda y mejor, ¿o estamos utilizándolo para el engrandecimiento del reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo con la familia que nos ha dado? Con nuestro cónyuge. Ayer me porté muy mal con mi esposa. Y regresé después de jugar fútbol y le pedí perdón. Y después de haberle pedido perdón, otra vez le dije una tontería.
pasé. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cónyuge? ¿Qué estamos haciendo con la siguiente generación? Nuestros hijos. Enfocándoles a ellos para que tengan en esta vida un montón de plata y así la vida de ellos sea mejor aquí. Y descuidando todo lo que tiene que ver con la fe y con lo espiritual. Y cuando ellos crezcan y sean esposos, van a llegar a ser una familia impía, una familia que ni siquiera tenga principios espirituales, porque nunca nosotros les inculcamos esas verdades. ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento de la Biblia que tú y yo tenemos? ¿Qué estamos haciendo tú y yo con el mensaje de salvación que lo sabemos de memoria? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Hermano, tengamos cuidado de no sorprendernos cuando estemos allá en el tribunal de Cristo y nos demos cuenta de que todos los castillos que construimos en nuestra vida no son nada, son arena. El reino de Dios nos ha sido ahora encargado desde el año 70 después de Cristo. Soy responsable con lo que Dios me ha dado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por hablarnos así. A veces necesitamos que nos hables así. A veces, Señor, hemos sido tan irresponsables. Al administrar lo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos. Ayúdanos a ser diligentes, a darnos cuenta que en nuestras manos tú has puesto tu tesoro, el propio reino. Ayúdanos a hablar a la gente de Cristo. Ayúdanos a enfocar nuestra vida en ti, no en nosotros. Ayúdanos a ser responsables. Mientras usted sigue orando, por favor, aproveche este tiempo si necesita pedirle perdón al Señor, si necesita renovar sus compromisos con Él. Aproveche de este tiempo para hacer eso. Y mientras usted lo hace, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso y usted dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Vengo por primera vez. Usted puede levantar un ratito su mano, solo yo estoy mirando y con eso me dice, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo sus manos. Bájenlas nomás. Alguien más que nos visite y desee que oremos. Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, no se sienta presionado. Si usted desea
En este momento usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza, sin presiones, venga, en este instante, denos el privilegio de poder conversar un ratito con usted. Padre Celestial, te agradecemos por las personas que nos visitan. Tú que conoces sus necesidades conforme a tu voluntad, te rogamos que puedas suplirlas. Te rogamos por nosotros, Señor. Ayúdanos a preferirte a ti. Ayúdanos a reenfocar nuestra vida y ponerte a ti en primer lugar. No busco una herencia, ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna, ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo. Me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortunas ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener.
hallará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo antes que temer todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Amén.